Hoy me tocó ir a un funeral en la pura mañana, al funeral del hermano Randolph. Por diferentes circunstancias, él murió ayer y no se pudo hacer el funeral acá. Entonces, una iglesia prestó el sitio para poder hacer el culto y estuvimos ahí temprano. Y se me quedó en el corazón, así que si hoy me lo permiten, vamos a hacer una pausa de lo que veníamos estudiando. El hermano Randolph, antes de la pandemia, mucho antes, un día me llamó y me dijo si podíamos charlar, y entre semana vino un día en la mañana y estuvimos hablando. Él venía con necesidades, con angustias, con situaciones como todos tenemos. No todos tenemos el mismo problema, pero parece como que los problemas nos angustian de la misma manera. Y él venía con problemas, con angustias, con pruebas difíciles, muy difíciles, y quería ver qué podía hacer Dios por él. Humanamente lo había hecho todo, se había esforzado para tratar de salir adelante, pero mientras más se esforzaba humanamente, más se complicaba su vida. Me acuerdo que ese día le decía, como recién lo conocía, le decía a don Randolph, permítame ponerle un ejemplo. Imagínese un hombre que vive solo y en su casa él ha aprendido a cuidarse, a lavarse, a cocinarse, pero de un momento a otro cae enfermo. No un poquito enfermo, sino muy enfermo. Gravemente enfermo. Necesita ayuda, necesita auxilio, pero está solo. Como ha vivido un poco ermitaño, pues a la gente le cuesta entender que está enfermo, y si no lo ven, pues nadie se preocupa. Pero él está mal, no se puede levantar, no se puede hacer de comer, el aseo personal pasó a segundo plano, la casa también está bastante sucia. Y de un momento alguien se da cuenta, alguien lo sabe, llega un cristiano con mucho entusiasmo, muy animado, que quiere mostrar el amor de Cristo, no solamente hablándole la palabra, sino viendo cómo le puede ayudar, cómo le puede asistir. Y este cristiano viene con víveres, este cristiano viene con medicamentos, este cristiano viene con algunos artículos para hacer la limpieza, pero sobre todo este cristiano viene con la palabra de Dios para compartirla. Toca la puerta. Pero el hombre no abre. Tal vez solo tiene fuerza para levantarse o abrir, o aún diga, métase como pueda. Él está ahí adentro. El que toca la puerta sabe que está adentro. Sigue tocando, sigue insistiendo. Y le decía a él, Randolph, abra la puerta. Randolph, abra la puerta. Randolph, no quiero ni regañarle, no quiero discutir con usted, lo único que quiero es ayudarle, quiero bendecirle, quiero prepararle comida, quiero darle alimento, quiero darle medicamento, quiero ayudarle en el aseo, quiero que mejore, Randolph. Ábrame, por favor. Pero él no quiere abrir. Pasaron las horas de la mañana, llegaron las de la tarde. Y este cristiano tenaz, firme, siente en su corazón que tiene que hacerlo, que no debe renunciar. Que los cristianos nunca deben renunciar cuando Dios les pone una tarea, les pone un trabajo, los manda a hacer una visitación. Que nunca deben renunciar
aunque las personas parezcan negativas, aunque se pongan escudos, aunque les traten mal, que el cristiano no renuncia a una tarea que Dios le da. Así que ese cristiano siguió tocando la puerta insistentemente. Pero al finalizar la tarde, simple y sencillamente, el enfermo no quiso abrir. En Apocalipsis tenemos un texto que lo usamos o lo aplicamos al evangelismo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Y está hablando de tener comunión. Cenaré con él y él conmigo. Tal vez hoy venimos y tenemos una enorme necesidad, venimos con una prueba terrible, no sabemos qué hacer. Hemos querido ser nuestros propios dioses y querer arreglar las cosas a nuestra propia manera. No queremos que nadie se meta en nuestros asuntos. Estamos molestos, estamos enojados porque la gente opina. Nos están diciendo cómo podemos y cómo debemos de salir de un problema, pero yo no quiero la ayuda de nadie, soy demasiado necio, la soberbia me corroe. Pero sin embargo, el Señor Jesucristo no se desanima. Y el Señor Jesús ha estado tocando la puerta. No un día o dos, tal vez ni siquiera un año o dos. El tiempo ha corrido, pero el Señor no ha desmayado. El Señor le sigue buscando, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y adivine a quién encontró. Le encontró a usted. Hoy que el Señor está tocando la puerta de su corazón, usted no puede decir que está perdido. Usted no puede decir que el Señor nunca me ha buscado, que nunca se interesó por mí, que yo no fui importante para Dios. Usted no puede decirlo porque Él ha estado insistiendo constantemente, para que usted abra su corazón. Y hoy el Señor le ha encontrado. Y hoy usted solamente puede tomar una decisión. ¿Abre la puerta de su corazón o no abre la puerta de su corazón? ¿Le dice al Señor bienvenido o le dice al Señor no quiero nada contigo? Dice la palabra de Dios que esa es la labor por la que vino el Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios, y sabemos que dice al mundo, pero quiero que le ponga su nombre en este momento. Como en aquel momento Randolph, cuando le testificaba, tuvo que poner su nombre. Porque de tal manera amó Dios a Ronnie, a José, a David, a Ronald, ponga su nombre, que envió a su Hijo unigénito, para que si Ronnie cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor va más allá de pensar en la economía, el Señor va más allá de pensar en la salud, el Señor va a pensar en su eternidad, en una salvación eterna, en darle una vida nueva en este momento, en sellarle con el Espíritu Santo. El plan del Señor es grande, es maravilloso, es excelso, es maestro, es perfecto. Toda su gloria, toda su gracia, toda su misericordia se la está presentando y es para usted, es el regalo de Dios, la dádiva de Dios. Pero Él sigue tocando la puerta. Y usted se sigue resistiendo en abrir. ¿Cuánto más? ¿Cuánto tiempo más? La Biblia dice, buscadle mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre necio sus pensamientos. Y buscad a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Hoy es un día de encontrarse con Dios.
O tal vez usted sí es salvo, usted sí es hijo de Dios. Tal vez usted sí ya le abrió su corazón a Jesucristo, pero ha quitado sus ojos de Cristo. Ha quitado sus ojos del autor y consumador de la fe. Ha quitado sus ojos de las cosas de arriba y poco a poco las ha puesto en las cosas del mundo. Ha dejado de amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y está empezando a amar el mundo y las cosas que están en el mundo. Y se le olvidó el precio maravilloso que fue pagado en una cruz del Calvario para que usted pueda tener perdón de pecados y vida eterna. Se le olvidó la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario por causa de los pecados, y ahora estoy volviendo a cometer pecados de manera consciente, sabiendo que ese estilo de vida no es agradable a los ojos de Dios. Y luego tengo temor de Dios y digo, mejor no oro, o mejor no leo la Biblia, o me enojo con Dios porque Dios no me bendice. ¿Y cómo puede bendecir Dios a una persona que no quiere ser bendecida? ¿Y cómo puede glorificar Dios su nombre en una persona que se niega a ser humilde de corazón? ¿Y cómo puede Dios glorificar su nombre en una persona que no se presenta nunca en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional? ¿Cómo puede Dios glorificar su nombre cuando una persona se endurece y nunca ha podido decir lo que dijo el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí? Y me doy cuenta que la vida de un cristiano tiene propósito. Y no es andar apagados, opacados, depresivos. Porque el Señor dice que en el gozo de Él está nuestra fortaleza. Que deberíamos de gozarnos en el gozo de su salvación para que espíritu noble nos sustente. Y que deberíamos de quitar nuestros ojos de las cosas del mundo y saber que tenemos una responsabilidad dada por el Señor para que su nombre sea glorificado, para que aprendamos a amar al prójimo. Aunque no lo conozca, aunque no sepa quién es, cuando tengo la oportunidad de estar con alguien más, amar a esa persona, darle la mano a esa persona, abrazar a esa persona, no golpear a esa persona, no maltratar a esa persona, no empujar a esa persona, porque eso de cristiano no tiene absolutamente nada. No darle la espalda a una persona, no guardar silencio ante una persona que necesita escuchar el evangelio, porque entonces, ¿qué tipo de cristianismo estamos predicando? Necesitamos creyentes con ánimo, no la iglesia. Cristo necesita creyentes con ánimo de amar al prójimo, de levantarse con una disposición constante de amar al prójimo, de dejar de pensar egoístamente y aprender a vivir por los demás, y a vivir y hasta morir por los demás, porque Cristo dio su vida y murió y resucitó por mí en la cruz del Calvario. A veces decimos, es que yo le he predicado tanto a esta persona, pero tanto. Le ha predicado con su boca un mensaje de salvación, pero con su testimonio le está llevando a la condenación. La palabra de Dios nos dice
que tiene que haber una verdadera preocupación en nosotros. La preocupación que Cristo tuvo para venir a buscar lo que se había perdido. La preocupación que Cristo tuvo de tal manera que dejó su trono de gloria, se revistió de humanidad al punto de morir en una cruz solamente para darme vida eterna, es la actitud que yo debo tener. ¿Cómo podemos hablar de cristianismo si vivimos viviendo como viven los mundanos? Nos peleamos, nos golpeamos, nos empujamos, nos maltratamos. No es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo ama, tiene paciencia, ayuda al que está empezando, motiva al que está caído. Hoy es tiempo de entender que somos nuevas criaturas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Comportarme como se comportan los mundanos ya pasaron. Eso no es de cristianos. Voy a amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, cuando empiece a amar a mi prójimo como a mí mismo. Porque ¿cómo puedo decir que amo a Dios si no estoy amando a mi prójimo a quien sí veo? Y Randolph vino y conversamos. Y no era el pastor que estaba realmente hablando con él, era el Espíritu Santo que me tenía como instrumento, y el Espíritu Santo era el que estaba convenciendo de pecado, justicia y juicio, porque la obra la hace el Espíritu Santo, no la hace el hombre. Y Randolph se quebranta, entiende, conoce su necesidad y abre la puerta. Y se escuchó el crujido de las bisagras abriéndose. Y a él diciéndole a Cristo bienvenido. Y Cristo entra. Y empieza a cambiar su vida. Su mente, su corazón, sus intenciones, sus metas. Hay una transformación. Porque nadie puede decir que tiene a Cristo si no hay una transformación en su vida, si no hay un cambio en su vida, si no hay una manera distinta de vivir, si no se comporta de una manera excelente a diferencia de los que no tienen a Cristo. Y el Señor hace el milagro. Y le decía a la familia, hoy es un día triste. Para algunos va a ser un día feliz, dichoso, nació el niño, me dieron un trabajo, recibí un dinero, celebramos un cumpleaños. Pero cuando hay una muerte en una casa, aunque muchos festejen, hay una casa donde hay luto, donde hay dolor. Un luto que a veces se extiende no por días y semanas, sino a veces por años. Y le decía a la familia, está bien, porque en el amor hay tristeza, nos enseña la palabra de Dios. Y está bien llorar por aquella persona que ya no está. Pero dijo el Señor Jesucristo, no se turbe vuestro corazón, porque una cosa es llorar y otra que el corazón se turbe. No se turbe vuestro corazón. El Señor les estaba dando la noticia a los apóstoles en ese momento de que iba a morir en la cruz del Calvario por ellos, de que no iba a estar más. La noticia no les sentó bien, no les cayó bien. Y el Señor los miró, miró sus rostros
desencajados, tristes, quebrantados, perdidos, y el Señor los mira y les dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Bueno, creer en Dios es bueno y maravilloso, pero la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan y siguen siendo demonios. Pero es que el Señor no terminó ahí la oración. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En el Hijo de Dios, en el enviado, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en el que va a morir en la cruz del Calvario, el que va a derramar su sangre para perdón de pecados. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. No creer de los dientes para afuera, no creer con la religión, sino creer con la mente y el corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Porque cuando llegue la muerte, y ha de llegar, para un creyente, la Biblia dice: en la casa de mi Padre muchas moradas. Algunos imaginan una urbanización, otros es una linda mansión con muchas habitaciones, pero una de esas habitaciones tiene nombre propio, el de la persona que ha recibido a Jesucristo como Salvador. O como dice aquel canto: hay un nombre nuevo en la gloria. Mío es, y los ángeles cantan la historia. Su nombre está escrito en la gloria. Hubo fiesta en los cielos algún día por usted que se haya arrepentido. Pero si no fue así, hoy puede ser así. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de su salvación. Y el Señor quiere que sean muchos. Pero lo importante hoy es que sea usted, por nombre. Porque el que usted esté aquí hoy, el Señor lo planeó hace 2000 años en la cruz del Calvario. Para que usted no solamente escuche el mensaje, sino que lo atienda. No para que lo sepa, sino para que lo aproveche. Abra la puerta de su corazón. Abra la puerta de su corazón. Porque Cristo está tocando la puerta de su corazón en este momento. Tal vez vino aquí lleno de pena, de carga, de dificultad, y el Señor dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ya no tiene que cargar más con su ansiedad, con su aflicción, con su tristeza, con su dolor. Puede traer todo a los pies de Jesucristo. Él se va a hacer cargo y le va a dar una vida nueva. Y usted sabe que la necesita. Usted sabe que la necesita. Para aquellos que se nos olvidó cuál era el llamado cristiano, hágase un autoexamen y le pregunto no cuánto ama usted a Dios, sino cuánto ama usted al prójimo. Y la respuesta le va a decir la necesidad que usted tiene. Y si no lo estoy haciendo bien, porque sucede, pero el Espíritu Santo me está convenciendo que de mi pecado, que lo estoy haciendo mal. La Biblia dice que si confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad. Y pido perdón a Dios por mi falla como creyente, por mi testimonio como creyente, por mi ofensa hacia otras personas. Y le digo: Señor, perdóname, límpiame, lávame, renuévame, transfórmame, glorifícate en mí y a través mío para bendición de muchas almas.
Perdóname, Señor, por haber quitado la mirada de Cristo. Perdóname, Señor, por ser egoísta. Perdóname, Señor, por no hacer las cosas como se tienen que hacer. ¿Y sabe qué va a pasar? Si hay humildad en su corazón, el Señor le va a perdonar. Y si alguno confiesa su pecado y se aparta, dice la Biblia, alcanza misericordia. Y esa misericordia le va a levantar. Y le va a permitir ser un instrumento en las manos de un Dios poderoso. Vamos a ponernos en pie. Y la oración va en dos vertientes. Pero antes quiero hacer una acotación. A veces le decimos a una persona sobre una oración, haga una oración. Quiero decirle que puedo decir 1000 oraciones y no tener a Cristo en mi corazón. Cuando yo le digo a una persona, repita conmigo, pero esto no sale del corazón de la persona, sino simplemente de una vana repetición, esa persona sigue en condenación como antes de haber orado. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. La oración tiene que ser la expresión de la necesidad que hay en su corazón. Y si usted le va a decir, Señor, aquí estoy y te pido perdón porque sé que soy pecador y te pido que me laves con la sangre de tu Hijo Jesucristo y quiero invitar a Cristo como mi único y suficiente Salvador, pero esto sale de su corazón, usted va a tener vida eterna. Si usted meramente repite una oración, no va a pasar absolutamente nada. Y mis hermanos en Cristo, ¿qué les voy a decir? Ustedes saben qué es lo que Dios quiere. Humillados bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando sea tiempo. Amados unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Dejemos de pensar egoístamente y busquemos la gloria de Dios amando a las demás personas que necesitan a Jesucristo. Y si vienen visitas, pues es más tiempo de dar un buen testimonio con las palabras y con las acciones, para que ellos vean que aquí mora el Señor Jesucristo en los corazones de las personas que se congregan. Vamos a orar. Todos en actitud de oración, unos tal vez por reconciliación, otros por agradecimiento. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande que me has dado. Pero tal vez hay una persona acá que no conozca a Cristo. Por favor, escuche la voz del Señor llamando. Si siente que su corazón arde, es porque el Espíritu Santo está tratando con usted en este momento. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y está llamando con su nombre, y está llamando fuertemente, y está llamando la atención. Él no quiere quebrantarle, Él no quiere destruirle, Él quiere amarle, quiere rescatarle, quiere restaurarle, quiere sanarle, quiere bendecirle, quiere darle vida eterna. Y está a la puerta de su corazón. Abra la puerta de su corazón y clame al Señor. Y dígale, Señor, soy pecador, te he ofendido, perdón. Entiendo que este amor que tienes por mí llevó a Cristo a morir. Esa sangre derramada es para limpiar mis pecados. Gracias, Señor. Y en este momento invito a Cristo para que entre en mi corazón como el Señor y Salvador de mi vida. Padre, gracias por esta bendición que nos has dado en Cristo Jesús. Amén y amén.